Hola chicos, el día de hoy voy a hablar acerca de patologías esofágicas. Va a ser prácticamente la primera parte de todo el conjunto de patologías digestivas. Vamos a dividirlo entonces en tres, en patología esofágica, luego será la gástrica y ya para finalizar, patología intestinal. Entonces, aquí una breve introducción acerca del esófago, como ya sabes seguramente por anatomía, este se va a dividir en tres porciones, cervical, torácica, abdominal, pero lo que nos va a importar más es aquellas alteraciones, ¿verdad?, de la patología que podemos encontrar en el esófago. Tenemos acá unos tres tipos, en este caso serían alteraciones de tipo congénitas, las cuales encontramos primeramente la estenosis. Bueno, la estenosis se va a referir a una disminución en la luz del esófago, no va a ser un bloqueo total, por ejemplo, que esté mi esófago no es que esté obliterado, por así decirlo, totalmente, sino que va a ser parcial y por lo tanto se va a ver apenas un pequeño espacio, ¿no? Pero de esta manera, pues al tener una disminución en la luz del esófago, el niño, por ejemplo, porque y se manifiesta de nacimiento, va a tener estos problemas al momento de la deglución, puede haber este reflujo, porque simplemente el alimento no puede pasar con facilidad. Tenemos el otro alteración, sería la heterotropía. En este caso se refiere a encontrar un tejido diferente. Por ejemplo, en el esófago puede encontrarse tejido gástrico, pancreático, endometrial. Obviamente esto es patológico, no es nada fisiológico, y el problema radica en que, por ejemplo, si nosotros encontramos en el esófago hay un tejido, no sé, gástrico, por ejemplo, o tejido pancreático, el problema va a ser que el tejido gástrico, como tú sabes, va a producir ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces, de eso ese es en el estómago, pero ¿qué pasa si ese tejido gástrico lo encontramos en el esófago? Aunque no lo creas, de igual manera, al ser localizado así en el esófago, pero al ser, como te digo, ya de por sí un tejido gástrico, debe empezar a secretar ácido. El problema va a ser que ese ácido pues va a traer una corrosión o va a afectar al epitelio, en este caso esofágico. De igual manera, en otras patologías, por ejemplo, en el divertículo de Meckel, vamos a encontrar que posiblemente haya tejido pancreático en algunos casos, no siempre. Entonces, ese tejido pancreático, como tú ya sabes, también no es normal. El divertículo de Meckel va a estar más o menos a nivel intestinal. Entonces, obviamente, si se encuentra tejido pancreático, el páncreas produce ciertas enzimas y de igual manera ese tejido ectópico va a producir enzimas y esto también va a afectar o también va a causar ciertos problemas a nivel estructural, ¿no? Porque produce enzimas, esas enzimas, pues como no están en el lugar correcto, van a empezar a dañar el epitelio en el cual se van a encontrar. El otro tipo de alteraciones congénitas está la fístula traqueoesofágica. En este caso, la fístula hace referencia a una comunicación anómala entre dos vísceras huecas. Aquí vamos a tener también tipos de fístula traqueosofágica. Tenemos acá en el tipo uno, en la cual va a haber atresia, pero no hay fístula. En el tipo 2 va a haber fístula, en la cual está arriba y también atresia. En el tipo 3 encontraremos que la fístula está abajo y también hay atresia. En el tipo 4 hay dos fístulas, una arriba y una abajo, y por ejemplo, y hay también atresia. Y en el de tipo ya 5 encontraremos que hay fístula, pero no hay atresia, pero lo que hay es una estenosis, ¿no? Aquí están las imágenes, en este caso, cuando hay, por ejemplo, atresia con fístula distal, la atresia esofágica pura, no para que se pueda ver. Y así todos los ejemplares que hemos visto, ¿no? Una comunicación, en este caso, entre esófago con la tráquea, lo cual es asociado a un riesgo de infección respiratoria porque está comunicándose, como vemos, la parte digestiva con la parte respiratoria. Entonces, eso puede ser que los alimentos lleguen acá a desplazarse a nivel respiratorio y obviamente pues va a similar incluso a neumonía de aspiración, ¿no? Por eso que podemos encontrar que las personas, en este caso los niños que tienen este padecimiento, van a estar propensos a sufrir infecciones, o se debe de resolver obviamente con la cirugía. Vamos a hablar de nuestro primer trastorno, va a ser la calasia. Bien, la calasia se refiere a una disfunción peristáltica, va a haber una falta de relajación y también va a afectar el cardias, que va a ser un esfínter. El problema va a ser, como estaba mencionando, una apertura en el cardias, ¿sí? No se va a abrir adecuadamente o va a estar muy cerrado. Va a ser cualquiera de estos dos, pero el problema, como te estaba mencionando, consiste en una disfunción a nivel del cardias. Si el cardias está cerrado, vamos a ver que la comida se va a quedar a nivel del esófago. Entonces, el paciente va a tener dificultad para deglutir debido a que el esófago está lleno. Entonces, el alimento, al no pues, pasar, no deglutirse, este alimento puede ingresar por vías respiratorias y por la faringe, y de esta manera va a causar broncoaspiración.
Luego, en consecuencia, que el alimento, por ejemplo, no está deglutiendo, no está pasando, entonces empieza a acumular, por así decirlo, retener el alimento a nivel del esófago. En consecuencia, el esófago se va a volver más grande porque se está llenando de alimento. Eso se denomina como megaesófago. Entre la clínica encontraremos disfagia, por lo mismo que estaba diciendo, el paciente va a tener problemas al momento de deglutir. El megaesófago, como estaba diciendo, por ese relleno del esófago de abundante alimento, ya que no puede deglutirse, va a hacer que se expanda. Con respecto a la etiología, te preguntarás por qué es que nos da, por ejemplo, acalasia. Está la pérdida del plexo mentérico de Auerbach. Como tú ya sabes por histología, este plexo mentérico de Auerbach va a ser muy importante para el perisaltismo. Se va a encargar de producir contracciones musculares, contracciones rítmicas, que lo que van a favorecer es el movimiento, en este caso, del alimento. Recuerda que el plexo mentérico de Auerbach no solamente va a estar a nivel intestinal, como ves acá también está a nivel esofágico, porque su principal función es permitir el peristaltismo, el movimiento de los alimentos hacia a través del esófago. Entonces, lo que está pasando es que acá no va a haber el plexo mentérico de Auerbach, o sea, va a haber una pérdida, y esto va a causar que los movimientos pues no sean adecuados, no sean rítmicos, no se den, y más bien se van a hacer tipo lento, ¿no? Entonces, como estaba diciendo que vas a encontrar en la macroscopía un megaesófago, es decir, una dilatación esofágica. A nivel microscópico estará la ausencia del plexo mientérico, porque, como estaba mencionando, las personas no tienen desarrollado este plexo de Auerbach. La pared muscular también se ha visto que está adelgazada en la pared, en la parte superior, pero en la parte inferior se suele engrosar, además que pueden presentarse también ciertas úlceras mucosas. Algo también análogo a este ejemplo, quiero que recuerdes acerca de la enfermedad de Hirschsprung, la cual es una enfermedad a nivel intestinal, en la cual también va a haber una pérdida de plexo mentérico de Auerbach, y lo vamos a ver ya en la segunda parte, pero más o menos guarda casi el mismo mecanismo fisiopatológico, igual que la calasia, ¿no? Porque en ambos va a haber una pérdida de plexo de Auerbach, y esto va a hacer que no haya no motilidad. Entonces, en pacientes con enfermedad de Hirschsprung vamos a encontrar también un megacolon, además que el niño, por ejemplo, porque es congénito, suele tener problemas al momento de el tránsito intestinal, y va a tener con frecuencia estreñimiento ya crónico, ¿no? Entonces, quiero que te acuerdes, por ejemplo, eso es lo más importante acerca de la acalasia. Acerca de difusión peristáltica, vemos acá esta es una imagen radiológica de la acalasia. Aquí está, por ejemplo, como te dije, es una disfunción a nivel del cardio. Quiero que recuerdes también acerca de la macro. Se ve un megaesófago. La clínica, una disfagia, puede haber aspiración. Como te dije, puede pasarse vías respiratorias por y causarme una broncoaspiración, ¿no? Y un megaesófago por ese llenado del esófago de alimento que no puede pasarse porque no hay el plexo. Aquí hablamos un poquito más, bueno, casi lo mismo de la acalasia, como está mencionando su disfunción peristáltica, en la cual que se caracteriza por una falla de relajación y la apertura del cardias. Esto sería, por ejemplo, aquí se ve la acalasia, ¿no? El esfínter inferior, el estómago. Entonces va a haber una apertura del cardias, va a haber un impedimento, lo cual va a impedir el paso adecuado de alimentos hacia el estómago, ¿no? Luego vemos como el cáliz está cerrado, la comida se va a quedar en el esófago, como dice el problema. Recordemos que hay dos esfínteres, por si, por si acaso no recuerdas, el cáliz y el píloro. Entonces el cáliz va a permitir el paso del alimento contenido del esófago hacia el estómago, y el píloro más bien obviamente el estómago hacia los intestinos. Entonces el cáliz, pues al estar en ese caso cerrado, tiene una disfunción a nivel del cáliz, una disfunción peristáltica. Lo que va a pasar es que el alimento se va a quedar solamente a nivel del esófago y no tiene la posibilidad de pasar acá al estómago. Como te dije, que el alimento puede ser por vía respiratoria, causando conspiración. Bueno, acá está acerca de la triada clásica que vamos a ver en las personas que presentan acalasia. Se encuentra la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Está también aumento del tono del esfínter esofágico inferior, porque significa que aumenta el tono, pues eso va a causar que la persona tenga dificultad al momento de pasar alimento por ese esfínter, porque está aumentado de tono, está, por así decirlo, ha aumentado su grosor, ¿no? Entonces va a haber un perisaltismo del esófago, va a estar disminuido en este caso, ¿sí? Entre los síntomas, la disfagia, dificultad también puede ser para eructar, el dolor torácico, tiene algo que ver con el cáncer esofágico, aunque no es tan probable, sigue siendo bajo. La disfagia, como te dije, es más importante, y la aspiración y el megaesófago.
Acá tenemos que también clasificar a la calasia en primaria y secundaria. Seguramente has escuchado esos términos. Debe hablar, por ejemplo, la calasia primaria, la cual es casi frecuente. En este caso se debe a una degeneración de las neuronas que van a producir óxido nítrico. Recuerda que el óxido nítrico es un vasodilatador, es también un relajante. Entonces, este óxido nítrico, aparte de tener efectos a nivel de los vasos sanguíneos, haciendo vasodilatación, también va a actuar sobre este esfínter esofágico inferior. Entonces, lo que va a producir acá es una relajación, pero ¿qué pasa si las neuronas que van a producir este óxido nítrico pues llegan a degenerarse y no va a haber quien produzca este óxido nítrico y por lo tanto no va a haber una correcta relajación y de esta manera causa la calasia? Nuevamente repito, esta calasia primaria no es tan común, a veces lo usual es la calasia secundaria, en la cual también se puede dar en una enfermedad que se llama enfermedad de Chagas, que nos puede dar una clínica bastante similar, produciendo también un megaesófago, un megacolon, incluso también una cardiomegalia. Ay, como estaba mencionando, ejemplos de calasia secundaria sería la más notable la enfermedad de Chagas, lo que va a hacer es destruir el plexo mientérico. Otras causas incluyen la neuropatía diabética, amiloidosis, sarcoidosis, tumores malignos y la esclerosis sistémica pueden causarme también una calasia. También existen otras enfermedades asociadas a la calasia que son tan frecuentes como el síndrome de Algrove o denominado también como el síndrome de triple A, en la cual se dice así porque va a incluir acalasia, alacrimia e insuficiencia suprarrenal resistente al ACTH. Encontramos también enfermedades inmunitarias, como la destrucción inmunitaria de neuronas inhibidoras del esófago, ha sido vinculada a infecciones por VHS1 y trastornos autoinmunes como el síndrome de Sjögren y también alguna enfermedad tiroidea. Aquí está este famoso síndrome de Algrove, en la cual te dije que incluía una triple A por tener pues acalasia, alacrimia y también insuficiencia suprarrenal, que como tú ya sabes, la insuficiencia suprarrenal es la enfermedad de Addison, ¿no? La insuficiencia suprarrenal de tipo primaria, no la secundaria, es la enfermedad de Addison, por eso acá te dice addisonismo. Un poco de la clínica, bueno, esto no te va a venir, solamente doy de dato. En sí, lo que te puedo preguntar en el examen, esto no tanto, pero di como complemento, es esto principalmente, y eso de acá. Esto solamente es de datos. Bien, pasamos a la siguiente patología acerca de la hernia yatal. La hernia yatal se refiere a una salida parcial total de una víscera hueca, por ejemplo, no, perdón, una víscera fuera de la cavidad, que lo aloja, por ejemplo, en algún punto débil en la pared. Por ejemplo, acá que tenemos acá el diafragma y acá está nuestro esófago, que está aquí nuestro estómago. Lo que va a pasar es que como se ve acá, ha ascendido una parte y esto va a producir una hernia. De igual manera, acá ascendió una porción del estómago y hablaríamos acá de una hernia yatal. Acá sería tipo axial y una paresofágica. Ahorita vamos a ver la diferencia entre estos dos tipos. En la definición, como te dije, la protrusión gástrica por el hiato diafragmático, porque aquí está el diafragma y este espacio de acá, este hueco, es el hiato. En este caso está volviendo pues parte del estómago, ¿no? Hacia acá, hacia el hiato diafragmático. Entonces, en axial se llama también, perdón, por deslizamiento. Y en este caso vamos a ver que lo que va a ascender es el cardio, ¿sí? Y esta va a ser la más frecuente, representando un 95%. Tenemos por otro lado la paresofágica o denominada también por rodamiento. En este caso, el cáliz va a permanecer en su lugar, ¿sí? Entonces, aquí está el cáliz, pero lo que va a pasar es que quien va a ascender más bien va a ser el esófago, una porción, específicamente la porción que va a ascender sería el fondo esofágico, perdón, del estómago, el fondo gástrico. Por ejemplo, este es el fondo y acá está normal, obviamente, solamente ascendió el cardias, pero ¿qué pasa acá? Que ha ascendido, como vemos, la porción del estómago, ¿no? Aquí está nuevamente el axial, como te dije, sube una porción del estómago hacia el tórax junto con la unión cariosofágica. Se llama axial porque la parte ascendida ha sido en el mismo eje. En cambio, la paraesofágica es aquella en donde lo que se va a herniar va a ser el fondo gástrico. Entonces, eso sería una de tipo paraesofágica. Seguimos acá hablar acerca del divertículo. En este caso, no es el divertículo de Meckel, es distinto, pero de ahí vamos a ver ese tipo de divertículo más adelante en otro video. El divertículo se refiere a una vaginación de la pared de un órgano hueco formando una dilatación sacular, o si una dilatación en forma de saco sobre la pared esofágica. Tenemos acá
bueno, deben tener las cuatro capas histológicas para ser reconocido como un divertículo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo carezco, en ese caso, de una capa? Pues no puedo decir que se trata de un divertículo verdadero, sino un divertículo falso o pseudodivertículo, ¿no? Es decir, que debo tener una capa muscular, nuestra capa adventicia, la capa mucosa, todas las capas histológicas que ya deben saber por esta histología en el sistema gastrointestinal. Todas estas capas deben estar presentes para reconocer un divertículo. ¿Qué pasa si falta una? Por ejemplo, si falta la capa muscular, no se trataría de un divertículo si las demás estén, ya sería un pseudodivertículo. Acá también vamos a tener la clasificación, hay por pulsión y por tracción. La de pulsión usualmente se va a dar en el tercio superior, es muy importante que te aprendas esto. Va a estar ubicada en el superior como el divertículo de Zenker. En este caso, este divertículo de Zenker, hoy denominado también por pulsión, se ha dado por una alteración en el músculo cricofaringio. Exactamente ha pasado acá una debilidad de este músculo que ha causado que se forme una evaginación, ¿no? Que es el divertículo de Zenker. Tenemos por otro lado lo opuesto, o sea, acá fue en el lado superior, acá vemos en la parte inferior, está el divertículo por tracción. En ese caso se va a deber más que todo ya no por la debilidad del músculo cricofaringio, sino por inflamación de ganglios linfáticos, como en el caso de la TBC. Ahora, existe otro término que se denomina como divertículo epifrénico, en la cual significa que está encima del diafragma. También acerca de la mucosa y su mucosa por pulsión, en este caso también se denomina pseudodivertículo. Con respecto a la macroscopía, podemos observar restos de alimentos, debido a que, como ya sabes, se trata de una evaginación de forma sacular. Entonces, debido a que se forma esta morfología del divertículo, pues es muy frecuente también que esos restos de alimentos se lleguen a almacenar y esto va a generar mal aliento a los pacientes. Entonces, es parte de la clínica también que vamos a ver en pacientes que tengan divertículo. Aquí están los síntomas, la disfagia, la litosis, que se refiere a mal olor, como te dije, porque se está almacenando el alimento en el sáculo. El dolor, el sangrado, también esta sensación de bulto en el cuello. Como te dije, puede ser por pulsión, por tracción. Ya sabes que por pulsión usualmente se encuentra en el tercio superior, en cambio por tracción está en dos tercios inferiores. ¿Recuerdas que te expliqué como etiología del divertículo que está asociada a la TBC, verdad? Acá te expliqué acerca de la TBC. Pues acá estamos enfrente, bueno, la explicación de por qué la tuberculosis puede causarme un divertículo. Tenemos acá que los pulmones tienen un hilio con ganglios linfáticos. El pulmón, como tú ya sabes, es frecuente en infecciones, por ejemplo, como la TBC. Además, que en caso que ya TBC, la cicatrización se va a dar también una fibrosis. Recuerda que la tuberculosis se caracteriza por formar granulomas. Estos granulomas también, dentro de ellos están aquellos fibroblastos, o se va a caracterizar por formar fibrosis. Entonces, esta fibrosis cicatriz puede ser que se pegue, en este caso al esófago, retrae, jala la pared y de esta manera se forma un divertículo de tracción al jalar la pared a nivel del esófago por la fibrosis que está causando la tuberculosis. Seguimos con la siguiente patología esofágica, hablaremos acerca del síndrome de Marjorie-Weiss. En este caso, este síndrome se caracteriza porque existen fisuras longitudinales en la unión gastroesofágica. Para la unión, sí, claro, esófago, en el esófago y en el estómago, esófago gástrica, la cual se dice que ocasiona aproximadamente 5% de hemorragias digestivas altas. Recordemos que una hemorragia digestiva alta lo podemos comprobar o observar mediante el hematemesis, en cambio una hemorragia digestiva baja, cuando hay presencia de, por ejemplo, de melenas, nos puede indicar una hemorragia, ¿no? Ay, no, perdón, disculpen, sería la alta también, solamente que podemos observarlo obviamente en sangrado rectal. Entonces, observamos acá acerca de la etiopatogenia de este síndrome están los vómitos, el alcoholismo, la hernia yatal y la infección tanto gastrointestinal. Pero más que todo, quiero que recuerdes acerca de los vómitos. Cuando te hablen de una patología en la cual hay vómitos excesivos, vómitos extremos, entonces asociarlo a un posible desarrollo del síndrome de Marjorie-Weiss. Entonces acá, como dice aquí, ocasiona 5% de hemorragias digestivas altas. La clínica suele tener un dolor intenso en la zona precordial que no debemos de confundir con el infarto. Puede haber hemorragia, como te digo, porque está causando estas fisuras a nivel del esófago. La complicación principal es que puede llegar a perforarse.
¿no? Pero obviamente para este caso, para llegar a un caso tan grave, ya hablaríamos de un síndrome en particular, que es el síndrome de Verheim. Creo que no lo puse acá, pero si no en otro video breve, de unos cuantos minutos hablaremos de ese síndrome. Entonces, como te dije, la principal etiología es el vómito, lo cual, por ejemplo, en este caso, los músculos luminares y diafragma se contrae, el contenido ácido va a dañar el tejido esofágico por este continuo pasaje, ¿no? Se puede ver un punto sangrante en una imagen, se ve como se cae el vaso sangrante de la fisura que representa la unión. Y aquí, como está hablando de son causado por vómitos, son tan fuertes que van a dañar la unión esofágico-gástrica y eso causa un sangrado que va a salir por la boca y es causa de la hemorragia digestiva alta en un 5%. Es decir, que no va a ser la mayor parte, pero también se considera como un factor, ¿no? De hemorragias. En la siguiente patología encontramos a las varices esofágicas, las cuales son más común hallarlos cuando hay una hipertensión, por ejemplo, este portal con cirrosis hepática, un problema a nivel hepático. Ahorita vamos a explicar. Ok. Acá una varices esofágica se define como una dilatación, una flebectasia de las venas esofágicas. En este caso, la principal complicación es que estas varices esofágicas se llegan a romper, lo cual va a ser muy peligroso porque lo va a ocasionar una hematemesis masiva, que es un sangrado, ¿no? De origen digestivo que sale por la boca. Y la muerte, por ejemplo, se asocia un 40% en las personas que han sufrido un primer episodio. Obviamente que si la persona sobrevive, va a ser aún algo riesgoso aún porque a la siguiente pues va a tener mayor posibilidad de desarrollar otra vez una hemorragia a nivel esofágico y esto puede comprometer pues su vida, ¿no? Tiene mayor incidencia de mortalidad también. Con respecto a la etiología está la circulación vicariante, es decir, un nuevo camino, te voy a explicar por qué se llama así, por cirrosis en la mayoría de casos, mira, como está acá en el 2/3 de casos se debe a una cirrosis hepática, ya que el cirrosis lo que va a hacer es condicionar que la sangre no pueda pasar y buscar otro camino, entonces de esa manera va a sobrecargar el esófago y el fondo estomacal, y otros casos o causas también son la trombosis portal y el síndrome de Bucci. Entonces, lo que va a pasar, por ejemplo, en este caso es que puede haber la cirrosis, ¿no? A nivel hepático. Entonces, esa cirrosis también se va a estar acompañada de que no va a permitir, en este caso, la circulación, en este caso, de la vena porta, ¿sí? Porque se va a formar ese tejido cirrótico en el hígado, lo cual va a afectar la circulación. Por lo tanto, la sangre que estaba circulando por las venas portas, por esas venas a nivel hepático, van a tratar de buscar otra forma de salir, de que salga esa sangre, porque por el hígado, al estar ya dañado, ya no se va a poder a tener cirrosis. Entonces van a buscar salir por el esófago, por el abdomen y por este incluso se conecta a venas hemorroidales. Por ello, vamos a encontrar sus pacientes que van a tener varices esofágicas, que por ejemplo van a tener caput medusae, se llama caput medusae, que se refiere a varices esofágicas a nivel abdominal. Eso te puede indicar también que el paciente tiene una cirrosis hepática y por supuesto también, como te dije, si llega a las venas hemorroidales, pues el paciente puede tener hemorroides y también sangrado rectal. Como te dije, la principal causa es cirrosis, aunque esas son las otras causas también asociadas también a nivel hepático. Aquí, como te dije, porque está pasando este proceso cirrótico, se causa una fibrosis. Esta fibrosis pues va a interferir en el paso o en el flujo de la sangre y pues lo va a cambiar hacia las venas esplénicas, es decir, venas del vaso. Por tanto, también puede encontrar una esplenomegalia, venas esofágicas también. Y aquí, por ejemplo, como te digo, el problema es que en el esófago pasa comida, entonces esa comida pues puede llegar a lastimar estas venas que están dilatadas y así se produce una hemorragia, ¿no? Además, algo importante también es que el problema que no está pasando sangre por el esófago es que nos va a ocasionar que no puede haber una correcta detoxificación y también llega a haber cierto problema a nivel sistémico, ¿no? Por la falta de desintoxicación, en este caso de la sangre, que debería pasar acá en el hígado, pero no sucede esto. Aquí, bueno, un poco de lo mismo. Recuerda quienes van a sangrar, obviamente, son las varices más grandes, las pequeñas no, esto por lógica. La patogenia puede ser producida por hipertensión portal, cirrosis hepática. Como te dije, pues en la cirrosis hepática, la hipertensión portal, lo que va a pasar es que la presión venosa portal se va a elevar. Entonces va a provocar la formación de canales colaterales, ¿sí? Entre los sistemas porta y la cava.
Como te dije, va a tratar de, o sea, para atrás significa que buscar otros caminos, por ejemplo, a nivel esofágico, a nivel esplácnico, hemorroidal, otra vez a nivel del abdomen. Entonces, eso va a causar que se distiendan los plexos venosos de ambas, de todas esas partes que te he mencionado, ¿no? Como te dije, es común la cirrosis, y esta cirrosis, recuerda que entre sus principales causas está la hepatopatía alcohólica. Y acá tenemos la esquistosomiasis hepática, que es la segunda causa más frecuente a nivel global. Pero que te van a preguntar, o que se asocia principalmente, es esto: cirrosis por hepatopatía alcohólica. Acá también tenemos sobre las varices esofágicas. Recordemos acerca de la clínica. Como te dije, afecta por aproximadamente 20% de pacientes con cirrosis compensada y 60% a cirrosis compensada. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente pacientes que se van a controlar van a tener menor riesgo de presentar varices que pacientes que tienen una cirrosis sin control, ¿no? 60% de riesgo. Esta hemorragia, como está mencionando, es una urgencia médica, ya que posee hematemesis masiva. El tratamiento consiste en administrar fármacos que inducen a vasoconstricción visceral o intervenciones endoscópicas como la escleroterapia, taponamiento con globo, como en este caso, ligadura de varices, como se ve acá. En el examen muy poco probable que te pregunten acerca de tratamiento, ya que no estamos en medicina interna. Lo más probable es que te pregunten acerca de la clínica y factores de riesgo, como te dije, es la hipertensión portal, una hepatopatía como la cirrosis. Recuerda que se está asociada al alcoholismo crónico. Tratamiento, aquí te lo dejo. Bien, acá, bueno, es lo mismo que hemos hablado, perdón, se repitió la diapositiva, en la galaxia. Pasamos ahora acerca del esófago, hablar del esófago de Barrett. ¿No? Y nos falta, bueno, bien, entonces pasamos a esta patología. El esófago de Barrett es una complicación ya del reflujo gastroesofágico crónico, sí, o sea, tiene que desarrollar, la persona tiene que tener reflujo gastroesofágico, un historial ya de larga data para poder aumentar, deducir que hay mayor riesgo de desarrollar este tipo de patología esófago de Barrett, en la cual va a haber una metaplasia intestinal en la mucosa escamosa esofágica. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, las células en mi esófago, que normalmente son de tipo estratificadas, son planas, lo que van a pasar es que se van a volver de forma columnar, de forma cilíndrica, y esto obviamente no va a ser normal y eso se denomina como una metaplasia. Vamos a denominar una metaplasia intestinal porque se está reemplazando mi epitelio certificado plano, eh, pues de policertificado, bueno, en este caso, no sé, claro, certificado, perdón, del esófago se está cambiando por un epitelio intestinal cilíndrico. Entonces, este epitelio cilíndrico es típico en el intestino, por eso se denomina como metaplasia intestinal en mucosa escamosa esofágica. Escamosa, quiere decir este caso de los epitelios, ¿no? Con incidencia se ve que hasta presenta hasta un 10% de personas con reflujo esofágico sintomático, hasta un 2% de población general. El más frecuente, recuerda, en aquí es hombres blancos manifestándose entre los 40 y 60 años. Se ha visto que está relacionada con un riesgo de cáncer asociado, por ejemplo, su fuego de Barrett, ya que como está produciendo metaplasia, es un cambio ya a nivel celular, pues si sigue, por ejemplo, de forma crónica, pues va a aumentar, en este caso, que puede haber un mayor riesgo de una neoplasia, ¿no? El riesgo de cáncer de esófago. Aquí tenemos como en imagen de explicación, como estaba mencionando que está el esófago, aquí está en este caso el reflujo, y este reflujo de manera constante, lo que va a hacer es causar una metaplasia, ¿no? Porque este ácido, y se va a cambiar de un epitelio escamoso esofágico, se va a cambiar a un epitelio más bien de tipo intestinal, columnar o cilíndrico. Aquí está el esófago de Barrett. Mira, aquí se parece el esófago. Mira, aquí este es el esófago normal. Y acá, como ves, está apareciendo ya pues un intestino, ¿no? El esófago, mira. Pasaremos a hablar acerca de esofagitis, que no quiere decir lo mismo que el esófago de Barrett como esto anterior, sino que va a ser algo distinto y te vamos a explicar por qué. Entonces, esofagitis se refiere primero a una inflamación del esófago, pero no una inflamación aguda, sino una inflamación ya de tipo crónica. En este caso vamos a encontrar células que nos van a indicar que hay una inflamación, por ejemplo, polimorfonucleares y células de la también inflamación crónica, como son linfocitos y células plasmáticas. Recuerda que también no solamente existe esofagitis aguda, también existe esofagitis crónica. Entonces, en aguda podemos encontrar de causa química cuando hay intento de suicidio, por ejemplo, cuando se toma algún
alguna sustancia corrosiva. Obviamente lo malo de esto es que a largo plazo, conforme pasa el tiempo, pues esta esofagitis va a evolucionar a una estenosis, por eso que es común encontrar en pacientes que han tomado lejía o algún corrosivo, ¿no? Que seguido de algunas semanas van a presentar dificultad para pasar los alimentos porque se ha producido una estenosis. Bueno, eso no es parte de patología, solamente mencionarlo. En el macro podemos ver ulceraciones, la mucosa está enrojecida, encontramos también la erosión. Ok, esto puede ubicarse en cualquier forma, perdón, cualquier zona. En la crónica, usualmente, ya como ha pasado el tiempo, como tú sabes, como toda patología crónica no suele ser tan pronunciada como una de causa aguda, por lo cual encontramos que esta sería tipo sintomática. En este caso se va a presentar reflujo, se va a causar, perdón, o sea, debido al reflujo, que ya como de ser de manera continuada va a causarme este daño. Eso también la radioterapia, el tabaco, las sondas que pueden causar también la esofagitis, la ingesta de alimentos muy calientes. También se conoce también aquellos factores como alimentos grasosos y chocolate. Entonces, porque eso dice que van a relajar el cardias, o como relaja el cardias, recuerda que va a ser más fácil que pase o regrese el contenido del estómago hacia el esófago y esto va a procesar el flujo, va a causarme problemas este cambio a nivel de la mucosa. En la microscopía podemos encontrar hiperemia, úlceras, la microscopía, cantosis, papilomatosis, hiperplasia de células basales y células inflamatorias también están presentes. Las complicaciones de esta esofagitis sería el esófago de barro y la displasia. Aquí está, como te digo, una imagen histológica y acá una imagen, por ejemplo, patológica, ¿no? Vamos a ver esofagitis alterna de zonas blancas y rojas, todo el epitelio es escamoso, esofágico, ¿no? Acá no hay una metaplasia aún, solamente una alteración como se acá en zonas blancas y rojas. No hay, como te dice acá, metaplasia ni displasia, no es como el esófago de Barré, pues te dije que no eran similares. Pasaremos ahora a hablar acerca de las neoplasias esofágicas. Tenemos acá en la clasificación también, como en otras patologías, en benignas y malignas. Dentro de las benignas tenemos entre las epiteliales y las mesenquimales. Las epiteliales están en papiloma, así como verrugas en el esófago. En la macro se pueden ver formaciones digitiformes, en la micro epitelio escamoso papiliforme. Las mesenquimales están leiomioma, lipoma, hemangioma, linfangioma, neurofibroma. En la macro y micro está en relación al tumor que corresponde. Aquí, en cambio, no nos van a preguntar en el examen esto, ¿ok? No van a preguntar que todas las malignas. Por ejemplo, carcinoma escamoso, en la cual se encuentra o es común hallarlo en personas mayores de 50 años, más afecta más a hombres que a mujeres, aunque eso también se dice que puede variar. Con respecto a etiopatogenia, se encuentran los nitritos, es decir, aquellas personas, por ejemplo, que comen usualmente comida hecha en parrillas, se dice que tiene mayor riesgo de cáncer. La dieta hipograsa también, es decir, no, ¿qué sería hipergrasa, perdón? Pero sin fibra. Alcohol, el tabaco, cicatrices y déficit de zinc también. Entre la clínica podemos encontrar disfagia, hemorragia, fístulas, anorexia, también está la caquexia. ¿Ok? Por lo mismo que estaba pasando ya pues un cáncer, ¿no? Entonces ya mira a ver esta clínica. La ubicación, mira que acá va a ser ubicarse en distintos lugares, como son el tercio medio, tercio inferior y el tercio superior, siendo la más representable, la más común a nivel del tercio medio del esófago. Entre los tumores esofágicos encontramos, como estaba mencionando aquí, malignos, benignos. Aquí están, entre los malignos está el adenocarcinoma y carcinoma epidermoide. Y los benignos frecuentemente son leiomiomas. Por ejemplo, acá, como estaba mencionando, los benignos y quimales. Hablaremos ahora acerca del adenocarcinoma, el cual se origina, por ejemplo, el contexto del esófago de Barrett y también a causa de un reflujo esofágico de larga duración. Como te dije entonces, el factor de riesgo por nosotros adquirir un adenocarcinoma sería tener un historial de reflujo gastroesofágico de larga data y también padecer del esófago de Barrett. Aquí están los factores de riesgo que van a aumentar, por ejemplo, para padecer un tumor esofágico, como ser el consumo de tabaco, exposición a radiación, y más disminuye el riesgo es un consumo rico en dieta, por ejemplo, en frutas y verduras. También el Helicobacter pylori dice que reduce el riesgo. ¿Por qué? Porque va a causar más bien una supresión, por así decirlo, en este caso que haya un reflujo esofágico. Tenemos acá la demografía, como te dije, suele ser más frecuente en hombres, 7 veces, por ejemplo, no más común que en mujeres. Mayor incidencia en personas de raza blanca, eso de los países no importa mucho, y pues tampoco. Acá tenemos una comparación, una tabla comparativa acerca de lo que hemos visto. Tenemos acá el carcinoma esofágico, perdón.
la cual, como te dije, el origen es principalmente por esófago de Barré y el reflujo esofágico de larga duración. Tenemos acá factores de riesgo, está la obesidad, el tabaquismo, la radiación, dieta baja en frutas y verduras. La incidencia, bueno, eso no importa mucho, sé que los países asociados, como te estaba mencionando, con esófago de Barré, caracteriza por tener disfagia. El carcinoma epidermoide tenemos que es el tipo más frecuente, ¿sí? Le gana al esofágico. Entre los factores está el tabaquismo, el alcohol, está pobre, más común en hombres y ciertas regiones, y tiene altas tasas en Asia, África y Medio Oriente. Pues no importa mucho, lo que sí creo que importa es que es similar, por ejemplo, puede incluir cambios de la voz. Y acá tumores benignos eran, te dije que no tienen ni relevancia porque estos son muy raros, poco frecuentes, generalmente no es mortal, pero te dije porque es una patología por tumor esofágico benigno. Bien, vamos a hablar acerca del adenocarcinoma esofágico y bueno, y falta poco, me falta algo para finalizar. Bien, el adenocarcinoma, aquí está. Como te estaba mencionando, un factor de riesgo para adquirir adenocarcinoma esofágico se debe al esófago de Barrett. No, entonces esto, como tú ya sabes, se produce por exposición continua al reflujo gastroesofágico, lo cual va a causar que haya cambios a nivel genéticos y epigenéticos. En estos cambios genéticos, como tú ya sabes, asociado siempre a una mutación. Todas las mutaciones van a causar pues cáncer, ¿no? En algunos casos. Aquí están en este caso los genes que van a estar alterados. No te va a venir a hacer examen, lo que sí te va a venir es factor de riesgo. A nivel macroscópico podemos ver que se presenta como parches planos elevados en mucosa sana, puede formar masas grandes, puede ulcerarse también. A nivel microscópico tenemos que empieza a producir mucina, las células empiezan a tener una morfología de tipo intestinal. Esta la clínica se refiere a un dolor, dificultad para tragar, adelgazamiento progresivo, hematemesis, dolor torácico, vómitos, entre otros. Acá tenemos el esófago de Barrett también, como estaba mencionando, es producto de una progresión. Como te dije, aquí está el reflujo esofágico. Si continúa, sucede una metaplasia, que es el esófago de Barrett. Este esófago de Barrett no se llega a revertir si una displasia de bajo grado, si una displasia de alto grado, y ya por último tenemos al adenocarcinoma. Los genes que se mutan, que no es importante, la ubicación, que bueno, lo importante es el distal del esófago, que es lo más resaltante de acá. Bueno, aquí están factores de riesgo, como te dije, es alcohol, tabaco, al tener síndrome de Plummer-Vinson también te puede aumentar el riesgo de padecer adenocarcinoma esofágico, la radiación, relacionado también con el consumo de alcohol, el tabaco, dice que ambos van a actuar de manera sinérgica como factores de riesgo. Acá también está, por ejemplo, como te dije, tiene que ver mucho. Bueno, acá, en personas, por ejemplo, que no tienen consumo de alcohol y tabaco, se asocia a carcinógenos y deficiencias nutricionales, pero principalmente se asocia al alcohol, por ejemplo, y a tabaco, ¿no? Y también al esófago de Barrett. En la macroscopía podemos encontrar, pues, que comienza con especies escamosa, lesiones iniciales como engrosamiento en placa, color blanco grisáceo, evolución de masas tumorales, y acá sería la clínica de otros, síndrome de Plummer-Vinson. Yo te lo dejo para que la averigües, por ejemplo, pero es importante acá, así que no lo voy a mencionar, solamente como una imagen de referencia. Tenemos acá el carcinoma epidermoide, ya estamos hablando de otro tipo, ¿ya? Ahora, vemos que este tiene aparición lenta, como se dice, desarrolla progresivamente. Entre los síntomas comunes está la disfagia, la dinofagia es un dolor al momento de consumir alimentos, adelgazamiento, debilitamiento por mala nutrición, porque la dinofagia pues la va a limitar al paciente a que pueda consumir alimentos, va a haber caquexia por causa del tumor, hemorragia, entonces también vemos que un síntoma inicial es que se va a dar una aspiración de alimentos a través de la fístula traqueosofágica, y lo cual también es muy peligroso, ya que cuando hay una aspiración de alimentos a nivel respiratorio, puede causar una neumonía. Recuerda que la neumonía no solamente se va a provocar por agentes infecciosos como bacterias, virus, sino que también se debe a causas infecciosas como son humos, irritantes y también, ¿por qué no?, aquel contenido gástrico, ¿no? Que en este caso se pasa de manera accidental. Aquí está supervivencia, cuando está asociada, vamos a ver que está asociada a mal pronóstico, vemos que ese caso de pronóstico sería más desfavorable que el anterior, ¿sí? Bueno, aquí está el resumen que hemos visto. Recuerden que desgarros de Mario Way se debe
por momentos intensos se va a dar en unión gastroesofágica, esofagitis por lesión mucosa, eso es común en inmunodeprimidos. La causa más frecuente de esofagitis sería por el flujo gastroesofágico, esofagitis eosinophílica, como eso no he mencionado, pero creo que voy a hablar un video aparte solamente para mencionar sobre esofagitis, pero cuando escuchen esofagitis eosinofílica se debe a alergias alimentarias, rinitis alérgica, porque se expresa este tipo de células que son eosinófilos. Recuerda que los eosinófilos también se expresan en la patología del asma. Las varices, ¿te acuerdas que era por hipertensión portal? Que era presente casi presentes en la mitad de pacientes con cirrosis, esófago de Barré en pacientes con reflujo crónico, y este esófago de Barré a su vez va a ser un factor de riesgo para desarrollar adenocarcinoma esofágico. El carcinoma epidermoide recuerda está asociado al alcohol, al tabaco, a la lesión cáustica, por ejemplo, a calasia, ¿no? El síndrome de Plummer-Vinson. Bueno, lo que estaba hablando acerca del adenocarcinoma, un repaso, como te dije, tiene un cuadro clínico similar al cáncer escamoso, pero vemos que su localización principalmente es en el tercio inferior. Quiero que recuerdes esto porque recuerda que el adenocarcinoma, su principal factor de riesgo era el esófago de Barrett, y ese esófago de Barrett también se va a dar en el tercio inferior. Entonces, debido a que comparte, pues se debe este factor de riesgo, es que también su localización se va a ubicar en el tercio inferior, como es acá. En la macroscopía, esa se identifica con una placa que avanza nódulo y luego amasa. Es de consistencia dura la palpación. En la microscopía encontramos epitelio granular anaplásico. En la imagen se puede observar las glándulas como manguera cortada, ¿no? Revestida de células malignas en este caso. Aquí en este caso tenemos obstrucción esofágica. Hay tipo de obstrucción esofágica. Tenemos obstrucción de tipo funcional que se refiere pues a un impedimento por alteración del peristaltismo. En cambio, la obstrucción de tipo mecánica se debe porque hay más bien algún cuerpo, algún material que nos va a impedir el paso y no se debe al peristaltismo. Algo también similar con respecto al lirio, por ejemplo, el lirio paralítico y lirio mecánico. El lirio paralítico se debe en este caso por un problema de peristaltismo, en cambio el mecánico se refiere a una obstrucción como tal, ¿no? Entonces, eso se debe corregir una analogía con los tipos de obstrucción intestinal paralítico en caso de obstrucción mecánica. Lo mismo va a ser acá también obstrucción a nivel esofágica cuando hay a nivel funcional y cuando es mecánica. Como vemos, si hay una disfunción del esfínter esofágico inferior, lo que va a pasar es que, por ejemplo, va a pasar muy fácilmente el reflujo y esto me va a causar esta enfermedad de reflujo esofágico si no se controla el esófago de Barrett. Acá un resumen acerca del divertículo. Recuerda, divertículos epidiafragmáticos se denomina aquellos que se van a formar por encima del esfínter esofágico inferior. El de Senker, que está causado por una debilidad del músculo cricofaringeo, y va a ocurrir principalmente a menos de 50 años. También tenemos síntomas de divertículo de Senker, como te dije, esa forma, esa vaginación va a ser que se a menudo almacenen en los alimentos y causarme halitosis, la regurgitación de más de una masa palpable en el cuello. Y aquí está la imagen, por ejemplo, de divertículo, ¿no? La cabeza acá, si el paciente ingiere algo, puede ser que se llegue acá a acumular la comida y eso provoca una halitosis, un mal aliento del paciente. Acá vemos la asociación esofágica, vemos acerca de esófago en cascanueces, que se refiere a una obstrucción funcional en la cual realiza por contracciones intensas y en gran amplitud, son descoordinadas del músculo circular longitudinal y conocido por monometría. En cambio, acá tenemos el esófago, en este caso ya no en cascanueces, sino en sacacorchos. Las contracciones van a ser repetidas, simultáneas. En cambio, el anterior, recuerda que era descoordinadas, en este caso van a ser casi ya coordinadas. En el músculo también va a ser este liso esofágico distal, diagnosticado igual que el anterior por manometría, y las contracciones, como te dije, son de amplitud normal. Pues no creo que venga tanto esto, más que todo vino en la patología anterior, pero eso no tanto, pero te dejo como dato. Y vamos a repasar entonces todo lo que hemos visto hasta ahora. Sí, vamos a volver a algunas diapositivas para que pueda recordar ese lo más importante de cada patología. Bien, iniciando, hemos visto acerca del esófago y sus alteraciones congénitas, que son estenosis, heterotropía y fístula. Recuerda que la estenosis se refiere cuando hay disminución de la luz del esófago, sin embargo, no se bloquea completamente. Cuando se bloquea completamente, se denomina una atresia. La heterotropía hace referencia cuando hay un tejido que no corresponde al original, y eso lo encontramos, por ejemplo, en el esófago, en la cual podría haber
tejido gástrico, tejido pancreático, lo cual iba a ser nocivo, ya que el tejido gástrico iba a empezar a secretar el ácido y tú no quieres que secrete ácido porque va a dañar el revestimiento de tu esófago, ¿no? La fístula, que se refiere a comunicación normal entre dos vísceras, aquí están los cuatro, bueno, cinco tipos, y acá las imágenes de referencia. La calasia recuerda que es una disfunción en nivel de la cardias, por lo cual lo que va a pasar que también va a haber una pérdida del plexo de Auerbach, entonces no va a permitir un adecuado peristaltismo. El alimento, como no hay adecuado peristaltismo, se va a quedar a nivel del esófago, entonces este alimento retenido va a causar que el esófago aumente se aumente tamaño, causa un megaesófago, va a haber disfasia, como este alimento se queda, no se puede ver una broncoaspiración. Entonces, como te dije, pues a nivel microscópico podemos ver ausencia del plexo de Auerbach. Acá tenemos la tríada clástica de la calasia, el cual consiste en la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, el aumento del tono y la disminución del peristaltismo, lo cual me provoca que no hay un correcto paso de la comida y la comida se queda atrapada. Aquí están los síntomas. Recuerda que también se asocia a un síndrome que se denomina síndrome de Algrove y acá otro, pero no creo que sea útil para el examen, ¿no? Basta con lo anterior. Yo te dejo como dato extra. La hernia existían dos formas, una axial o una paresofágica. Recuerda que la axial se denomina también por deslizamiento, en la cual lo que va a ascender va a ser la cardias, pero no asciende el estómago, ¿sí? En cambio, la paresofágica lo que va a ascender más bien va a ser el estómago, una parte, no todo, y se va a quedar más bien el cardias en su lugar. Quien es más común sería la de tipo axial. Acá tenemos el divertículo, tenemos la repulsión y por tracción. La repulsión se debe por, o denominado también divertículo de Senker, en la cual va a haber un problema a nivel del músculo cricofaringeo. En cambio, la de tracción se va a dar por dos tercios inferiores, se va a dar en dos tercios inferiores, a diferencia de la de propulsión se va a dar en tercio superior. Este caso se debe a casos en el cual hay una inflamación del ganglio linfático como la TBC. En el síndrome de Mayer-Weiss, creo que te acuerdas que la principal etiología son aquellos vómitos intensos, también asociado al alcoholismo y es causa de hemorragia digestiva alta. Y se llega a la principal problema es que se llegan a perforar y también que llegue a ver el síndrome de Borges, que no lo puse acá, pero en otro video hablaré que es una complicación aún más grave de este síndrome de Mayer-Weiss. Entonces vamos a pasar acá. La varices esofágicas, como te había mencionado, se va a dar en pacientes que tengan cirrosis hepática. Recuerda que en la mitad de estos pacientes van a tener hipertensión portal. Y esta hipertensión portal lo que va a hacer dificultar el paso de la sangre venosa por nuestras venas hepáticas. De esta manera se va a tratar de redistribuir y formar canales colaterales hacia esófago, hacia vaso, hacia intestino y hacia abdomen. Por lo tanto, encontraremos capuz medusae, encontraremos varices esofágicas y también hemorroides. El tratamiento, factor de riesgo, el esfuego de Barrett, te acuerdas que te dije que ocurría una metaplasia, ¿sí? Entonces habría también, se veía, por ejemplo, a nivel histológico, nuevas células caliciformes, se podría ver todo lo que correspondería a células, por ejemplo, del intestino, lo cual obviamente no va a ser normal, ¿no? Que te dejo toda la información. La esofagitis, que dije que no era igual perdón, esófago de Barrett, sino que esofagitis solamente es una inflamación, lo cual puede ser aguda y crónica, aguda por causas químicas como intento de suicidio, infecciosas también puede ser. Tenemos la clínica, la cual es asintomática por reflujo, radioterapia, tabaco, sondas, ingesta de alimentos muy calientes, grasas, chocolates. La macroscopía también es algo distinta en ambos. Y acá podemos ver zonas blancas y rojas, pero nunca encontramos metaplasia o displasia. Acá también esta imagen importante. En la neoplasia vimos a las benignas y malignas. Las más importantes son las malignas. Recuerda que el carcinoma pues, es famoso. Al adenocarcinoma. Aquí están los tumores, los factores de riesgo, obesidad, tabaquismo, alcohol, dieta baja en frutas y verduras. Adenocarcinoma esofágico. Recuerda que su principal factor es el esófago de Barrett. A menudo pues, el esófago de Barrett que no se trata ha progresado y ha llegado por fin al adenocarcinoma esofágico. Aquí está, bueno, el que va a venir. Acá la evolución, la patogenia. La carcinoma epidermoides de tener un mal pronóstico, es mucho peor que el anterior que hemos visto, y este pues también suele tener la clínica como disfagia, odinofagia, y obviamente debilitamiento, adelgazamiento por la malnutrición y la calcificación tumoral.
En resumen, el carcinoma, como te dije, se caracteriza por tener un aspecto, como ves acá, de manguera, consistencia de la palpación, principalmente de test frío, porque aquí es donde también se desarrolla el esófago de Barré. Recuerda que su principal factor de riesgo es este tipo de patología. Hoy está, hemos hecho acerca de retroalimentación, ¿no? Ahora pasaremos a hablar un poco, bueno, veremos qué tal bien estamos y haremos unas preguntas. Bien, ¿cuáles son los siguientes tipos de cáncer esofágico? Ah, verdad, me olvidé, pero sí expliqué, estaba, por ejemplo, por acá. ¿A qué tipo de cáncer más frecuente? Ya una pista, estaba por acá en diapositiva lo puse. Más frecuente globalmente, dice. Entonces, ¿qué tipo de cáncer esofágico es el más frecuente en todo el mundo? La respuesta, como ya se lo mostré, sería la B, ¿no? El carcinoma epidermoide. ¿Qué condición se asocia comúnmente con el desarrollo de adenocarcinoma esofágico? Recuerdan que este adenocarcinoma estaba en el tercio inferior por una razón, ¿verdad? ¿Cuál sería? Porque previamente aquí se desarrolla esófago de Barrett. ¿Cuál de los siguientes factores se asocia con un aumento de la incidencia de adenocarcinoma esofágico? O sea, dieta rica en frutas, obesidad, consumo de alcohol moderado, pero no excesivo, actividad física regular. La respuesta sería la obesidad. ¿Qué factor está relacionado con disminución del adenocarcinoma esofágico? Sería acá la infección por Helicobacter pylori. Si es que no creamos una infección por esta bacteria, disminuye la posibilidad de más bien desarrollar adenocarcinoma. Aquí, ¿en qué población se observa con mayor frecuencia adenocarcinoma esofágico? Bueno, aquí está respondido, ya hombres de raza blanca, y acá pues hace ver aumento de la obesidad, casi lo mismo, el consumo de tabaco, también con factor de riesgo. Acá recuerden que afecta más a hombres que a mujeres y especialmente a blancos. Y los tumores benignos, lo más común están los miomas, pero en sí este porcentaje de tumores benignos suele ser muy escaso. Bueno, casi lo mismo sus preguntas, así que ya eso sería todo con la clase de patología esofágica. Recuerden que vamos a estar también subiendo la segunda parte, que va a ser patología a nivel del estómago, el intestinal. Ya serían otros videos para desarrollarlo completamente. Bueno, muchas gracias por esta presentación.